¿Cómo están, amigos de Easy Vida Radio TV Internacional, la señal para tu vida? El día de hoy estamos continuando con este nuevo programa que se llama A la Luz de la Biblia. Vamos a tener una serie de preguntas que muchas veces son controversiales por no estudiar la palabra, por no dirigirnos en la palabra. Y el día de hoy presentamos aquí a nuestro hermano Michael Morales, que nos viene a apoyar en el idioma inglés para todos aquellos parlantes de habla inglesa. Y vamos nosotros a enseñarles el día de hoy, pues ahora sí, esta pregunta con bases bíblicas, a la luz de la Biblia. Entonces, la pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿tengo que obedecer al pastor? Muy importante. Yeah. So the pastor is asking me if we must obey our pastors. And the answer is yes, we must obey our pastors because like pastors, they're authority that God has chosen to give to them. And through his word, he's teaching us how to become better leaders, to look more for his word and to get closer to him. Entonces, nosotros vemos que es muy importante el obedecer al pastor. El pastor es nombrado y es llamado por Dios mismo, porque el pastorado es un llamado. Los pastores tienen la obligación de estar velando por las almas de las ovejas, de las personas que se congregan. Y muchas veces se equivocan los pastores. Y, por ejemplo, Michael, cuando se equivoca un pastor, ¿tú debes obedecerle? When a pastor makes a mistake, if you should still obey him, you should still obey his word, but also realize that just because there's a pastor, pastors are human as well. Pastors are going to make mistakes. Mm-hmm. Don't focus your eye on the pastor himself because we're human. Focus on the message that God's giving behind him. That's the point that I'm trying to give, and it's a very important point to go by. Again, we're humans, we make mistakes, but God never does. And if God chose that person to pastor you, just, have respect for the pastor. Listen to the word, because at the end of the day, it's not him you're doing it for, you're doing it for God. Yeah, we need to love the pastor, no matter what, right? No matter what. So we need to love it. And so, estamos viendo que nosotros debemos obedecer al pastor y sabemos que son humanos como usted y yo, que nos podemos equivocar, que podemos cometer errores. Pero no tengamos la mirada en el hombre, sino la mirada en Cristo Jesús, en Dios. Porque Dios mismo es el que nos va corrigiendo el trabajo del pastor como tu trabajo como oveja del rebaño. Entonces, el Señor tarde o temprano acomoda las cosas de una manera perfecta, de tal manera que los problemas se arreglen, las cosas que están confrontándose o que tienen problemas, se solucionan tarde o temprano por la guianza del Espíritu Santo, por la guianza de Dios. Pero siempre debemos guardar ese respeto, tanto del pastor hacia las ovejas y las ovejas hacia el pastor. Tenemos un ejemplo muy claro con el rey David. El rey David respetaba mucho a Saúl, al rey Saúl, cuando David todavía aún no era rey, era siervo del rey Saúl. Entonces, el rey Saúl, por errores o por cosas humanas, empezó a perseguir a David y empezó a querer matar a David. Pero David siempre lo respetaba, él tuvo la oportunidad de vengarse. Pero como hijo de Dios sabe que la venganza es de Dios. Pero también decía David que Dios me libre de tocar
al ungido de Jehová. Entonces, es muy importante que nosotros respetemos al pastor y también el pastor a las ovejas. Y si hay un problema, tarde o temprano Dios ajusta las cosas, porque no estamos sirviéndole a un Dios ciego, a un Dios que no se da cuenta cuando hay una injusticia entre el pastor y las ovejas o viceversa. Dios se da cuenta y tarde o temprano hace justicia y acomoda las cosas de una manera perfecta. Entonces, nosotros debemos obedecer al pastor. Y cuando eso ve a Dios, Dios te bendice más, como lo hizo con David, cuando después de todos los errores que cometió el rey Saúl, lo desechó a Saúl y tomó a David y lo ungió como rey de Israel. Entonces, así puede suceder. Entonces, debemos nosotros incluso tener el corazón conforme a Jehová. O sea, amar al pastor y amar a las ovejas. Y vamos a ver en Hebreos 13:17, Michael, por favor. Yes, in Hebrews 13:17, it says, "Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you." Amén. Amén. Ahora lo voy a leer en español. Ahí en Hebreos 13:17, y dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, vemos que ahí Dios nos está ordenando que nos sujetemos al pastor. Si tienes alguna duda, ponte a orar y pregúntale a Dios por qué está ordenando esto. No nos atrevemos a cuestionar a Dios como diciéndole: Dios, ¿por qué dices que obedezcamos al pastor si se equivoca o lo que tú quieras decirle? Pero si Dios te dice obedece a tu pastor, es porque Dios sabe todo y Él es perfecto. Amen. Entonces, vamos a ver ahora en Hebreos 13:7. Por favor, Michael. In Hebrews 13:7, it says, "Remember, leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith." Eso es muy bonito. Es muy bonito. Por ejemplo, cuando tú vienes a Cristo, te acuerdas de aquel hermano que te habló de Cristo. Aquel hermano que te dijo: mira, ese es el camino, la verdad y la vida. Y te enseña al Señor Jesús y tú llegas a la salvación. Porque ese hermano te habló por primera vez de Cristo y te acuerdas de él, porque fue el primero que te llevó a los pies de Cristo. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo sería en inglés, Michael? What the pastor is saying is in this passage, he's saying that one, it's a beautiful passage because once you submit your life to God, you always remember the first time you do it. You remember the leader or the pastor that brought you into the path. And it's a beautiful feeling because they were there with you in your spiritual growth, and they're always going to be there to help you to continue to grow. And it's a beautiful thing, and it's a beautiful memory to have when you first started coming into the steps of getting closer to God, that one person that inspired you to keep moving forward and to keep your faith strong. Amen.
Así es, Michael, sí, es muy importante esa gente recordarlos y también tenerlos en el corazón, porque el Señor dice que seamos agradecidos. Por esa persona nosotros llegamos a los pies de Cristo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitar la fe que nos enseñaron. Ahora, ¿qué otro versículo tenemos, Michael? Timothy 5:17. Lo leo primero en español. Timoteo. First Timothy. Yeah, 1 Timothy 5:17. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí nos habla el Señor de un respeto a las personas que trabajan para Dios en su palabra con esfuerzo, con amor y siempre obedeciendo a Dios. In Timothy 5:17 it says, "Let the elders that rule will be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine." And that's a beautiful scripture as well, because right there he's letting you know again that we must honor our leaders, we must honor our pastors, and you're getting the double honor of doing so, and you're going to get so much more blessings in return without even realizing it, just by submitting to the authority that once again God appointed to you. Exactly. Ya, sobre todo, doble honor. A esas personas hay que tenerle doble honor porque son personas entregadas a Cristo, que sirven a Cristo y que aman a su prójimo como a ellos mismos. Y otro versículo. The other one is Thessalonicenses. Yeah, 5:12. It says, "Dear brothers and sisters, honor those who are your leaders in the Lord's work. They work hard among you and give you your spiritual guidance." Mm-hmm. And again, another scripture that's saying about honoring your brothers and your sisters, as well as the Lord's work. Again, the Lord is saying there that we must obey our leaders as well as our pastors. It's been written in all the scriptures we have read. Therefore, we must listen to his word. We must continue to obey our leaders, obey our authority. Once again, we're human, we make mistakes, but to learn that, not to look at us, but to hear God's word work through us and to be able to share with you. Amen. It's true. ¿Es Tesalonicenses first? Tesalonicenses? Yes, 5:12. 5:12, ok. First Tesalonicenses 5:12. Ok. Michael explicaba en primera carta a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Claro, muchas veces nosotros tenemos que entender que tenemos que ser perfeccionados. Como dice en su palabra, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día del Señor. Y vemos también, por otro lado, en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla del buen alfarero, que Él tiene que estar perfeccionando, cambiando las cosas. Y nosotros debemos
no enojarnos cuando las personas que trabajan para la obra nos amonesten, en otras palabras, como dice su palabra, exhortan. Cuando hablamos de exhortar, entendemos tres cosas. Una, cuando te exhorta alguien debe ser con amor. La primera cosa que debemos entender que te exhorta a través de tu pasado. ¿De dónde te sacó Dios? De las tinieblas a su luz admirable. De lo vil y despreciado te escogió. La segunda es tu presente. ¿Quién eres ahora? Te debe recordar el hermano. ¿Quién eres ahora? No te salgas del camino. Acuérdate de dónde te sacó Dios. Acuérdate hoy quién eres. Ahora eres hijo de Dios con un gran valor incalculable. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo que te compró para que tú seas salvo. Y también la tercera cosa que te va a hablar del futuro. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Con quién vamos a estar eternamente? Entonces, cuando tú exhortas a una persona, le tienes que recordar todo eso y hacerlo con amor. Entonces, dice que no nos enojemos cuando nos amonesten o cuando nos corrijan. Y damos gloria a Dios. Porque hay muchos versículos que hablan también acerca de la disciplina. Que el que no es disciplinado se considera como un hijo bastardo. Y el que acepta la disciplina de Dios se considera hijo de Dios porque acepta la disciplina. Entonces, en conclusión, es necesario obedecer a nuestros pastores. Amen. Porque Dios te puso en ese redil con ese pastor que fue llamado por Dios. No mirar al hombre, porque si miras al hombre vas a dudar de muchas cosas. Pero si miras la promesa de Dios de que Él llamó al pastor y que lo puso ahí, como humano, como tú y yo, se va a equivocar y va a tener también aciertos, pero Dios lo puso. Por alguna razón sabia y perfecta de Dios. Entonces, ¿con qué concluimos, Michael? The conclusion today is to respect our pastors, respect who God appointed to us to give us his word. Not to look into the man. Again, we make mistakes. We have sinned. But to respect the authority that God has chosen through his promise to show us his word. So continue to respect your pastors as well as your leaders. And remember, you'll be double honored and you'll receive God's blessing. I just pray that everyone who's hearing this message today can open their hearts and really acknowledge what me and Pastor Juan talked about today, and continue just to obey your pastors, have patience in your pastors as well as your leaders, and just focus their word through God's eyes, not through my eyes or Pastor Juan's eyes, but what God wants us to hear will flow through our pastors, and that's the message that we always have to see. Thank you, Michael. Thank you for this help, for this word, God's word. And muchas gracias, Michael, por esta ayuda, por la palabra de Dios. Y seguimos la próxima semana con otra pregunta interesante. Volvemos a pedirles que nos escriban, que nos hablen. Si tienen alguna pregunta, si tienen una petición de oración, y sabemos que todo el equipo de Easy Vida Radio estamos a la orden de ustedes. Gracias y nuevamente gracias por escuchar a la luz de la Biblia y por este día. Que Dios los bendiga.